Se habla mucho del caso de Cuba, el sistema económico que tienen ahí. ¿Qué es tu opinión? Porque algunos tienden a defender Cuba y dicen, no, es que por los pinches gringos les metieron el embargo, ¿no? El bloqueo, por eso no están floreciendo. ¿Tú cómo ves este tema? Se habla de un bloqueo impuesto por Estados Unidos que desde la era de Kennedy. Recordemos que antes del triunfo de la revolución, haciendo un poco de historia, antes de 1959 en Cuba existían muchísimas compañías norteamericanas. O sea, en Cuba estaba Coca-Cola, la electricidad, la telefonía y muchísimos negocios eran de origen norteamericano. Y lo cual, o sea, Cuba emerge como república en 1902 y Estados Unidos empieza a negociar. Hay muchas compañías, como te comentaba, y eso, por supuesto, generaba muchísimos empleos a familias cubanas. O sea, estamos hablando de una Cuba de los 50 que estaba en su máximo esplendor. Okay. Triunfa la Revolución Cubana en 1959, se impone. Como toda revolución, implica un proceso radical en cuanto a conceptos, en cuanto a ideologías y en cuanto a formas de gobernar, ¿no? Las revoluciones tienen detrás una mano de hierro fuerte, ¿no? Claro. Y la Revolución Cubana no fue la excepción. Claro. O sea, triunfa en 1959, los jóvenes barbudos que tenían 30 y tantos años, y se implanta el sistema. Inicialmente se dijo que no iba a ser socialismo, se dijo que se iba a respetar la propiedad privada, se dijo que iba a ser elecciones libres, y no ocurrió eso durante décadas. O sea, sí fue socialismo, posteriormente fue comunismo, porque el partido que existe en Cuba es el Partido Comunista de Cuba, que de hecho es el único existente en Cuba. Y ahora aquí con relación al bloqueo, la pregunta que tú me haces. Durante décadas, y eso yo lo he abordado, lo he hablado en muchas ocasiones en la academia, con amigos, en privado, porque es un tema que siempre uno cuando es cubano nos toca, ¿no? Porque de algún modo tiene que ver directamente con nosotros, ¿no? Sí. Y más cuando estamos en el extranjero. Eres cubano, ¿qué pasa con el bloqueo? ¿Es real que Cuba no se ha podido desarrollar por el bloqueo? Yo te puedo decir que actualmente, y es triste, el mayor bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo interno. Es el bloqueo que está impidiendo que el cubano se desarrolle. En Cuba actualmente hay mucha escasez, actualmente hay muchas limitantes, pero si existiera un bloqueo fuerte como el que se dice existir por parte del gobierno, en Cuba no encontrarías alimentos de origen norteamericano. Los pocos alimentos que hay en Cuba son de origen gringo. En Cuba toda la tecnología, celulares, pantallas, lo que te puedes imaginar de tecnología, en su inmensa mayoría procede de Estados Unidos. Yo envío a mi familia mensualmente, envío una despensa, la compro en una página y es un envío desde Estados Unidos. O sea, es como una remesa, pero en productos. Una remesa en productos. Ok. En ¿Y productos, eso se permite? Sí, se permite. Yo te decía, tú puedes ser cubano viviendo en Estados Unidos y tú puedes comprar un barco de productos y llevarlos a Cuba. El gobierno de Estados Unidos no te lo va a impedir. Cuba, el sistema, es el que va a impedir que un cubano llegue con un cargamento. Cuba está enfocado, es contradictorio, porque Cuba está enfocado, defiende un sistema, pero el estilo de vida que actualmente impera en Cuba es completamente contradictorio a este sistema. En Cuba, la moneda que tiene valor es el dólar americano. El peso cubano está extremadamente devaluado. Y eso habla justamente de un fracaso de un sistema. O sea, la moneda está devaluada. Si el sistema que tanto se defendió en Cuba, que se sigue defendiendo, que se ha defendido durante años, el socialismo como el sistema perfecto, el sistema que permite al Estado controlar todos los medios de producción, están en manos del Estado, pues el bloqueo no tendría lugar en este tipo de conversación. O sea, el sistema socialista debería ser lo suficientemente capaz para autoabastecerse. Los supermercados en Cuba deberían estar llenos. O sea, los cubanos deberíamos ser capaces, bajo ese sistema, de tener nuestros propios comercios, nuestra ganadería, nuestra agricultura, porque presumimos que el sistema socialista es superior al capitalismo. No haría falta en Cuba el dólar americano, el peso cubano sería un superpeso. El peso cubano no estaría devaluado. Entonces es un poco contradictorio. O sea, y es una idea que, sobre todo desde el extranjero, como todavía no se entiende, ¿no? O sea, en Cuba, ¿qué tiene que ver
el bloqueo con que a un cubano quiera comercializar cebollas, un campesino en Cuba, Ok. que cosecha cebollas y no las puede vender en su propio país porque el gobierno no se los permite. Ya. El gobierno no lo permite. Colectivizar básicamente el comercio de bienes. Exacto, o sea, permitir la iniciativa privada, que de algún modo hemos tenido que volver atrás. O sea, aquello Cuba, la tendencia a Cuba está haciendo el capitalismo, aunque no se reconoce, pero esa es la tendencia. Y en los próximos años será Cuba nuevamente capitalista. Porque no está funcionando, no ha funcionado el sistema. Que sí, yo te puedo decir que la revolución cubana, Jan, fue en un inicio como un sueño utópico. Claro. Fue como un amor adolescente, Sí. en el cual muchos cubanos creyeron. O sea, la revolución nos va a dar todo, la revolución nos va a llenar de sueños, de esperanzas. Pues sí. Pero al final fue un matrimonio que fracasó. Al final vinieron los golpes, el maltrato y no funcionó.